Libros como hongos, de Claudia Piñeiro. En mi casa, los libros crecen como hongos después de una lluvia. No me atrevo a podarlos, aunque juro que los ordeno, cada tanto, no todos los días, quizás una vez por semana o cada dos, pero los ordeno. Desarmo esas pilas que crecieron a su suerte y, con esfuerzo, les encuentro un lugar adecuado. Después de hacerlo me siento aliviada, pero es un alivio extraño que va más allá de lo estético. Me digo a mí misma que sí, que efectivamente es posible tener los libros ordenados, y eso me tranquiliza, aunque no lo crea del todo, como si el orden significara, además, que puedo abarcarlos, que ordenados ingresan a un espacio de lectura posible, que no se perderán en el caos de los demasiados libros, sin atreverme a considerar que, tal vez, el orden signifique absolutamente lo contrario, que, puesto en su estante, la lectura de ese libro pierde su carácter de urgente, de inmediata. Como sea, el alivio dura un suspiro. A los pocos días aparece un nuevo brote de papel. Primero, trato de no darle importancia. Intento no verlo mientras el brote crece, describiendo su camino ascendente libro sobre libro, hasta que la pila se hace evidente y ya no puedo ignorarla. Así, el ciclo de los hongos de papel y palabras se repite una y otra vez, irremediablemente, como el ciclo de la vida. Las primeras pilas de libros crecieron sobre mi escritorio, luego en el piso que rodea mi escritorio, un poco más tarde encima de los radiadores de la calefacción, si era verano y estaban apagados, claro, debajo de los marcos de las ventanas, tratando simular un empapelado con relieve. Un poco más tarde llegaron a la mesa del comedor y a dos de las sillas que la rodean, anuladas definitivamente para su uso previsto, sentarse. Siguieron por encima del televisor y del equipo de música. En mi cuarto siempre hubo libros sobre las mesas de luz, pero no solo los que estaban en proceso de lectura, sino los que habían sido leídos recientemente y los que esperaba leer en un futuro inmediato. No conformes con eso, se instalaron también sobre la cómoda, al costado de la cama, encima de un baúl que ya no pude volver a abrir a menos que retirara pila por pila, arriba de la cinta de caminar. Ese sí fue todo un descubrimiento, que el mejor uso de la cinta de caminar no es como perchero, sino como biblioteca. Pero como dice el antiguo refrán, si no puedes con ellos, úneteles. Entonces, busqué un método para que el crecimiento no fuera aleatorio, sino controlado. Así, una vez que las nuevas pilas aparecían, el primer paso fue buscarles una unidad, un criterio, o al menos una excusa. Pasé libros de una pila a otra, convirtiendo lo que había sido unión azarosa en una acumulación de textos con sentido. Una pila fue la de los libros que llegan por el deseo de otros, editoriales, amigos, autores conocidos o desconocidos. En otra pila ubiqué los de mi deseo, los que compro con voluntad de leer, estableciendo un orden de prioridad en escala decreciente de arriba hacia abajo. Una pila más reservada para libros que necesitaré releer para completar un texto o una nota en trámite. Otra muy necesaria, la de los libros prestados que aún no leí, esos que, aunque no necesariamente tienen prioridad de lectura por deseo, tienen sí la urgencia de ser devueltos a su dueño. Y una última pila de libros prestados, ya leídos, esperando que los regrese a quienes les pertenecen. Hoy tengo varias bibliotecas y nunca alcanzan. Cada tanto detecto una pared donde puedo agregar unos estantes más, pero al tiempo se completan los espacios vacíos,
Los libros se aprietan lo máximo posible, los huecos se desvanecen. La biblioteca principal está en mi escritorio. Pretendía mantener en ella un orden alfabético según apellido del autor, pero la llegada de nuevos libros fue forzando el espacio hasta su máxima capacidad. Frente a esa primera biblioteca, en el lugar angosto que quedaba entre dos ventanas, agregué otra biblioteca y derivé allí todos los libros de literatura infantil y juvenil, con la esperanza de que mis hijos los tuvieran más a mano. Esa, la de literatura infantil y juvenil, fue la primera colonia. Al poco tiempo colonicé una esquina del escritorio con 4 estantes en L y en altura, donde concentré diccionarios, ensayos literarios y libros firmados por escritores que admiro. Un año después agregué un último estante continuo en las 4 paredes del escritorio, por encima de puertas y ventanas, donde por una cuestión de altura puse publicaciones a las que regreso muy de vez en cuando, ejemplares de la National Geographic, enciclopedias, colecciones de historia universal, una colección incompleta de los tomos de Freud, mis propios libros. Aceptando que en el escritorio no había forma de hacer más lugar, organicé una colonia en mi dormitorio, más ordenada que la irregular que tenía repartida entre mesas de luz, baúl y cinta de caminar. Debo reconocer que ya había tenido una secreta colonización anterior cuando me divorcié y llené el placar que había sido de mi exmarido con libros. Por fin, compré una biblioteca de esas que se supone que se arman en pocos pasos y con facilidad. Y aunque a mí armarla me llevó bastante tiempo y esfuerzo, lo logré. Un estante quedó al revés, pero casi no se nota. Derivé allí todos los libros de teatro, tanto obras como ensayos. Años después armé otra biblioteca que instalé en un cuarto exterior de la casa. Un poco después forré de estantes y libros los descansos de las escaleras, las paredes del living y el comedor, una pared irregular donde está la puerta de entrada a los dormitorios. Por último, puse un estante que rodea en altura varios de los ambientes de mi casa. De momento, no tengo dónde más colonizar. Tal vez una solución sea regalar algunos libros, pero a mí me cuesta desprenderme de ellos. Cada uno, leído o no, tiene una historia detrás, más allá de la que cuentan. Siento que estaría traicionando a quien me lo dio en el pasillo de una feria, a quien me lo envió por correo, a quien se tomó el trabajo de acercármelo a mi casa. Sé que algunas exitosas expertas en orden lo recomiendan fervientemente, pero yo confío más en los libros que en el orden. Así que seguiré teniendo la casa llena de esos hongos de papel que crecen sin pedir permiso. Al menos no son hongos venenosos, y si lo son, su veneno es de la mejor calidad. Publicado en La Mujer de mi Vida, 2011, y revisado para esta edición.